receta. La receta me establece cuánto de cada uno debo colocar yo para poder obtener una torta específica. ¿Qué pasa si la receta me dice 500 gramos de harina y yo mezclo 3 kilos de harina? ¿Cómo me va a quedar esa mezcla? ¿Me quedará bien o me quedará mal? ¿Me quedará bien o mal? Mal. ¿Por qué? Porque simplemente yo no estoy siguiendo esa receta como tal o ese planteamiento que yo debo tener para yo poder obtener una sustancia específica. Es por eso que en un laboratorio químico nosotros siempre vamos a encontrar o siempre vamos a tener elementos de medición. Siempre vamos a tener una pesa, siempre vamos a tener un cilindro graduado con toda la especificación de la cantidad de milimétrica. En este caso, siempre vamos a tener todos esos elementos, siempre vamos a tener cada uno de estos mediciones para yo poder obtener una sustancia específica. Ahora, ¿qué pasa? Como yo les estaba comentando, si mezclamos más de lo que me dice, simplemente yo no voy a tener la sustancia que quiero. Todo debe ir por un patrón, todo debe ir especificado. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Yo no sé qué le hicieron al chat. David, como que le puso 1000 espacios al chat y ahí le puso, en vez de estar colocándole 800.000 espacios, preste atención. David, yo no sé qué hizo, pero fue David, porque ahí se ve, ahí sale. Ok, entonces, continuamos. Acá. ¿Qué leyes rigen las reacciones químicas? Primero que todo, existen las leyes de combinación química. Si yo analizo primero este enunciado, leyes de la combinación química, yo ahí ya más o menos debo relacionar. Bueno, él me está diciendo combinación. ¿A qué se refiere combinación? ¿A qué se refiere la palabra combinación? ¿A qué se refiere la palabra combinación? Como mezclar algo con otra cosa. Cierto, como mezclar, como unión. Y cuando yo veo la palabra química, ¿me está hablando de qué? ¿De elementos? Mezclas químicas. De mezclas químicas, perfecto. En este caso, entonces, cuando yo digo leyes de la combinación química, me está indicando que yo tengo ciertas teorías o ciertos patrones que yo debo seguir para combinar elementos químicos. Y que ciertamente muchas sustancias que tenemos a nuestro alrededor se dan por esta combinación. Bueno, sabemos que tenemos muchos elementos en la tabla periódica, entonces también sabemos que ellos son capaces de combinarse y generar sustancias específicas. Ahora, ¿qué crees acerca de la combinación de los elementos? ¿Ellos lo hacen al azar o siguen un patrón definido? Seguir un patrón definido. Perfecto. Como nos dicen las dos estudiantes, siguen un patrón definido. Si nos vamos otra vez al ejemplo del agua, yo tengo H2O. ¿Qué pasa? Para yo generar agua, yo tengo que tener agua y tengo que tener oxígeno. Si yo coloco más agua que oxígeno o tengo otra proporción, yo no voy a generar agua, yo voy a generar otro elemento o otra sustancia. Entonces, en este caso, yo debo seguir un patrón. Si a mí me dicen tanto de esto, yo debo generar tanto de eso. Y si me dicen tanto de aquello, yo debo tener tanto de aquello. Ok, por ejemplo, la sal. La sal es cloruro de sodio. Es la combinación de sodio y de cloro. En esta fórmula química sería NaCl. Ahí me está diciendo que solo tiene uno de sodio y uno de cloro. Esta cloruro de sodio está disuelta en el agua de mar de todos los océanos, pero ahora, ¿será la misma o tendrá condiciones o composiciones distintas? Profe, no entendí la pregunta.
O sea, sabemos que la sal, la composición química de la sal es NaCl. Pero ahora, esta sal obviamente sabemos que está disuelta en todos los océanos, en el mar de todos los océanos. ¿Será la misma o tendrá composiciones distintas de acuerdo a la ubicación de los océanos? ¿O es la misma? Es la misma. Perfecto, en este caso es la misma, porque ¿qué pasa si yo a esta fórmula química NaCl le colocaría Na2Cl? Ya no tendría el mismo cloruro de sodio, ya no tendría la misma sal. Entonces, de acuerdo a esto, yo debo indicar o debo saber que estas combinaciones químicas son específicas. Y si yo coloco algo más, simplemente yo voy a obtener otro elemento. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ok, nos vamos entonces con esta parte. Bueno, estas leyes de las combinaciones químicas son muchas leyes, son varias leyes. En este caso también son llamadas leyes ponderables. Aquí pues están incluidas las leyes de la ley de la conservación de la masa, leyes de las proporciones definidas, leyes de las proporciones múltiples y también las recíprocas, también así como la ley de volumen. Hoy vamos a ver las primeras tres: conservación de la masa, proporciones definidas y múltiples. La semana que viene vamos a ver un poco de la recíproca y de la ley de volúmenes y luego vamos a ver el repaso. ¿Qué pasa? Estas leyes avalan la existencia del átomo como estructura básica de la materia. Los átomos tienen masas definidas que no cambian en una reacción química. Como ya les he comentado y como veíamos anteriormente cuando vimos la ley de la conservación de la masa, al yo combinar dos elementos me va a generar una sustancia distinta. Pero esto no quiere decir que la masa de esos elementos varíe. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a hacer una torta, a la torta yo le coloco 500 gramos de harina, 500 gramos de azúcar y 1 litro de leche. No me acuerdo qué más lleva, pero bueno. Si yo uno todo esto, o sea, al inicio yo reconozco cada elemento por separado, pero si yo lo uno, ya yo no puedo reconocer cuál era la harina y cuál era el azúcar. En este caso ya todo se mezcló. Pero esto, al mezclarse, al cambiar su estructura física, no quiere decir que también varíe su peso. Al yo mezclarlo, va a ser igual 500 gramos de agua, 500 gramos de harina y 500 gramos de azúcar. No va a variar. Y eso es lo que me indica la ley de la conservación de la masa. Todavía no ha pasado la asistencia. No sé por qué están poniendo la asistencia ahí. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores, ¿alguien se acuerda en qué consiste la ley de la conservación de la materia? Si vamos a la comprensión del título, ley de la conservación de la materia, ¿qué puede ser eso? ¿Qué podrá ser eso? ¿A qué se refiere eso? Ley de la conservación de la materia. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Esta es la ley de la conservación, sí, la ley de la conservación de la materia. Como su nombre lo dice, conserva, se conserva la materia, se mantiene la materia. Ella no va a crearse ni va a destruirse, ella simplemente se va a transformar. Ciertamente, lo que me dice Benjamín es la ley, es el postulado. Me dice, en una reacción química siempre se cumple que la suma de la masa de los reactantes es igual a la suma de los productos. Lo que veíamos en las clases anteriores cuando teníamos una reacción química y si no cumplía con la ley de la conservación de la masa, teníamos que nivelarlo, teníamos que balancearlo a través de los números de coeficientes y todo. En este caso, pues, la materia, como les comento, no se crea ni se destruye, o sea, la materia ya está allí, simplemente se va a transformar. Si hacemos como les digo, la torta, pues, la materia, la harina no se destruyó, ni la azúcar se destruyó, simplemente se transformó a otro tipo de mezcla. Esto fue demostrado por Lavoisier en 1772. Donde indicó que obviamente las sustancias al unirse pueden ser modificadas visualmente, pero no están cambiando su peso. Acá en este ejemplo lo podemos observar. Acá estamos viendo
cómo se da la combinación del sodio con el cloro para formar cloruro de sodio. En este caso, entonces, tenemos una molécula de cloro y una de sodio. Su tamaño me indica la masa, es decir, que el cloro está en mayor masa que el sodio y al unirse ellos están del mismo tamaño, ellos tienen tal cual el mismo tamaño, ellos no van a variar. En este caso, entonces, esto se transformó en otra sustancia, pero su cantidad es la misma. ¿Cómo les digo? O sea, si mezclamos, si hacemos un café, mezclamos 20 gramos de café en 1 litro de agua. Cuando lo unimos, no se diferencia el café del agua, pero eso no quiere decir que los 20 gramos de café cambien y el litro de agua varíe, no. Eso va a ser lo mismo. Vamos a ver ¿sabías qué? En la época previa a Lavoisier, la química era más un arte culinario que una ciencia. En este caso se regían más por recetas que por fórmulas y no sabían cómo diferenciar bien cuáles eran las sustancias puras y cuáles eran las sustancias mezcladas. Además, no se tenía claridad sobre cómo se combinaban las distintas sustancias. El gran giro que le dio Lavoisier al estudio de la materia fue la experimentación. Él observó, bueno, para hacer una torta, por ejemplo, ella tiene que colocar esto, esto y esto. Luego lo midió. Bueno, yo voy a ver cuánto de harina, cuánto de sal, cuánto de esto. Luego formuló hipótesis. ¿Qué pasaría si yo en vez de 500 le colocaría 300? ¿O qué pasaría si en vez de 500 le coloco 3 kilos? Luego generó todas estas evidencias y de allí razonó sobre las transformaciones químicas e indicó que ciertamente pues no se eliminan, sino que se transforman. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, profe. Ok, una de las cosas con la que también experimentó Lavoisier fue con la combustión. En este caso, Lavoisier estudió la combustión calentando diversos metales y se dio cuenta que se calcinaban, pero puso dos situaciones distintas. Puso uno al aire, expuesto al aire, y puso uno en un envase cerrado. Cuando los dejaba expuestos al aire, la masa permanecía o se ganaban masa, en este caso. Pero si los dejaba cerrados, la masa permanecía idéntica. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, al estar expuesto, él gana ciertas moléculas de otros elementos que se le van agregando. Pero al estar cerrado, no gana ninguna, no está expuesto a nada y por eso simplemente quedaba igual. Él, obviamente, allí pudo ver que la combustión de los hidrocarburos, que cuando arde, él desaparece. Pero no es que desaparece, simplemente se ha transformado en gases invisibles y en agua. Por lo menos acá en este dibujo podemos observar que se arde, o sea, se prende el elemento y desaparece. Pero esto no quiere decir que esa materia se ha eliminado, simplemente generó gases invisibles y también debe haber generado agua. Preguntas acá. Vamos a realizar esta actividad. Acá me muestran un proceso de un papel que ha pasado por este proceso de combustión. Se transformó en cenizas y en humo y liberó energía en forma de calor y luz. Ahí tenemos la primera imagen de cómo era el papel inicialmente y tenemos la última imagen de cómo quedó el papel. Entonces, ¿por qué podemos afirmar que al quemar un papel ocurre una reacción química? ¿Quién me responde esta pregunta? Porque después el papel no vuelve a su estado natural de cómo estaba. Perfecto, en este caso hubo una reacción química, es irreversible. Ya él después que sucede, yo no puedo volver a tener el papel inicial. ¿Será igual la masa inicial del papel que después de quemarlo o variará la masa? Yo creo que, no sé, depende. Yo creo que no. Ya, pero ¿qué sucedió entonces con esa masa? ¿Se transformó, se creó, se eliminó? ¿Qué le pasó a esa masa? ¿Se eliminó el papel o se transformó a otro elemento? Se transformó. Se transformó. ¿En qué se transformó? Ceniza. En cenizas y también en humo, porque de igual también cuando se apaga todo se genera humo.
¿Cómo podemos comprobar que quemar un papel cumple la ley de la conservación de la masa? En este caso, la ley de la conservación de la masa dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Podemos comprobar esa ley con este experimento? Sí. Sí, porque ciertamente ahí tenemos el papel con estado inicial, tenemos la reacción química que está sucediendo y luego tenemos el resultado. Pero esto no quiere decir que el papel se haya eliminado, simplemente se transforma. Perfecto. Entonces, ¿estamos claros con esta ley? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, Anaís, aún no hemos pasado la lista. Ok, otra de las leyes que tenemos es la llamada ley de las proporciones definidas. Si nos vamos a su nombre, cuando yo hablo de proporciones, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de proporciones, ¿a qué me estoy refiriendo? Como a cantidades, como a una porción específica. Y cuando hablo de definidas, yo me imagino que es algo que es constante, no varía, es algo que está definido. Entonces, el primer concepto que yo puedo tener lo obtengo al yo leer y comprender el título. Entonces, yo ahí me imagino que es algo que tiene que ver con cantidades específicas, con proporciones definidas. Y es, ciertamente, en las reacciones químicas, la relación en masa de los reactantes es fija e invariable. Y por lo tanto, la composición que tiene el compuesto formado es definida, lo que lo hace un compuesto único e irrepetible, como les comenté. Para nosotros generar agua, yo debo tener 2 hidrógenos y un oxígeno. Y eso me va a generar esa sustancia única e irrepetible. Si yo genero otra cosa, otro elemento, ya yo estoy teniendo otra cosa. Ya no estoy teniendo agua. Entonces, esta ley la postuló Proust, llamada ley de las proporciones definidas. En este caso, pues dice que si los elementos se combinan para formar compuestos en una proporción, debe ser fija y definida. Oye, me fui para otro lado. Ok, entonces acá, con este método de razonamiento usado por Proust, hoy podemos establecer composición definida de muchísimos elementos, de muchísimas sustancias. Por ejemplo, la del cloruro de sodio. La del cloruro de sodio, para poder obtener esa sustancia como tal, yo debo mezclar o está formada por 39% de sodio y 61% de cloro en esas cantidades. Y así forman el 100% de la sustancia. ¿Qué pasa si yo mezclo más sodio que cloro? Obviamente estoy alterando la sustancia y ya no estoy generando la misma cloruro de sodio, sino que estoy generando otra. De acuerdo a esta experiencia, observamos que las reacciones no se realizan gramo a gramo. Es decir, por ejemplo, para yo hacer un café, yo no necesito 20 gramos de agua, 20 mililitros, por ejemplo, de agua y 20 gramos de café. O sea, no, ellos tienen que ir con una proporción específica para poder generar la sustancia. Otra cosa, por ejemplo, no puedo, no sé, para hacer un suco, un jugo de esos de sobre, yo no puedo tener la misma cantidad de agua y la misma cantidad en peso de sustancia. O sea, no se va a dar y no va a generarse el sabor que queremos. Y aparte no va a ser como una sustancia líquida, sino que imagínense con 20 gramos con 1 kilo, por ejemplo, de ese polvito, bueno, no vamos a hacer algo específico. Ahora, ¿estamos claros con con la ley de la proporción definida, o con las leyes de las composiciones definidas? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vámonos entonces con la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué pasa? Esta ley salió después de que salió la ley de las proporciones definidas. Fue establecida por John Dalton. Y él me indica que cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa de uno de ellos se une a una masa fija del otro. Y en este caso, su relación es en cuanto a números enteros y sencillos. ¿Qué es lo que me quiso decir esto? Aquí él me comprobó que sí, ciertamente existe la ley de la proporción definida. Para yo generar una sustancia, yo tengo que tener una cantidad específica. Pero si yo varío esa sustancia, yo también puedo obtener otro tipo de compuestos en diferentes proporciones. Por ejemplo, acá.
Yo sé que el carbono y el oxígeno son elementos que pueden unirse, pero si cambian sus proporciones, generan elementos distintos. Por ejemplo, si yo uno el carbono con el oxígeno, yo voy a generar monóxido de carbono. Pero si yo uno un carbono y dos oxígenos, yo estoy generando dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que yo puedo generar otros elementos y estos otros elementos con los mismos, o sea, puedo generar otras sustancias con los mismos elementos, pero en distintas proporciones. Acá se ve un poco mejor. Entonces, yo puedo generar dos sustancias distintas con los mismos elementos, pero en proporciones distintas. Por ejemplo, dos de oxígeno y uno de carbono me va a generar un elemento específico. Y si yo uno de uno y uno del otro, me va a generar un elemento específico de igual manera. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer todas estas teorías? Ya que ellas, o sea, primero fue la ley de la conservación de la masa, luego fue la ley de las conservaciones de las proporciones definidas y luego fue la ley de las proporciones múltiples. Todas ellas me ayudan en la vida diaria ya que me establecen ciertos patrones y ciertas explicaciones de lo que hacemos y lo que generamos cotidianamente. Todas estas leyes facilitaron también el camino para la comprensión actual de lo que sería esa estructura y esas composiciones atómicas, como también pues fórmulas moleculares o químicas. Entonces, chicos, ¿estamos claros aquí con ley de las proporciones definidas y ley de las proporciones múltiples? Sí, profe. Profe. Perfecto, entonces vámonos con las preguntas. ¿Cuál es la importancia de conocer estas diferentes leyes químicas? ¿Cuál es la importancia de conocer todas estas leyes? ¿Es importante? ¿No es importante? Ahora sabemos algunas explicaciones de nuestra vida diaria. Para no equivocarse en las cantidades de un elemento u otro. Exactamente. En este caso, pues allí nosotros conocemos que hay ciertos patrones establecidos y que nos indican que para yo generar una sustancia específica yo debo mezclar tanto de esto y tanto de aquello. Yo no puedo como tal variar. Y si varía, ya yo no estoy generando una misma sustancia, yo estoy generando otra sustancia distinta. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el nombre del científico que postuló la teoría de las proporciones definidas? ¿Será Lavoisier, será Proust o será Dalton? ¿Cuál de los tres será? ¿Cómo, profe, perdón? ¿Cuál será el nombre del científico que postuló la teoría de las proporciones definidas? ¿Lavoisier, Proust o Dalton? ¿El segundo? El segundo, ciertamente es Proust. Fue el científico que generó esta ley de las proporciones definidas, ya que observó ciertos elementos e hizo combinaciones distintas y se dio cuenta de que no se generaba el mismo compuesto. Y es por eso que se generó esa ley. Y por último, ¿quién me puede decir en qué consiste la ley de las proporciones múltiples? ¿Quién me puede decir en qué consiste esto?
que se pueden combinar varios elementos. Como dos elementos que combinan para originar distintos compuestos. Perfecto. En este caso, entonces, me dice ciertamente lo que me dicen las chicas, que si yo combino otros elementos, otras cantidades, yo voy a generar otros compuestos distintos. Así que, chicos, con esto terminaríamos el día de hoy. La semana que viene ya saben que vamos a ver un repaso de todo lo que vimos en el año y también un repaso por las leyes que nos faltan. Entonces, voy a colocar asistencia allí, me va colocando presente. Oiga, Por profe, favor, dígame. yo no le debo nada. No sé quién eres, déjame ver. Alejandro Cepeda. Alejandro Cepeda, no sé, mándame un correo. Ya voy a colocar el correo aquí. edperez@educagraph. Y ahí yo veré. Yo no sé si tú me mandaste en estos días algo, yo te respondí. Chicos, recuerden también colocar presente todos, porque después entonces no me colocan presente, yo no sé, siempre se quedan 5 o 7 personas allí conectadas y no han colocado presente. A eso se deja inasistente, porque entonces fue que dejaron como el computador allí conectado o el teléfono y se fue. ¿Me puedo ir, profe? Sí, ya los que me colocaron presente y si no tienen preguntas, dudas, ya pueden retirarse y nos veremos la semana que viene. Profe, cuídese. Chao, cuídense igual ustedes, nos vemos.